Bueno, bienvenidos a este video. Hoy quiero presentarles junto a mi compañera algunos apartados del capítulo 7 del libro de Ingeniería Industrial de Benjamin W. Neville sobre diseño de trabajo cognitivo. En los apartados 7.4 vamos a interactuar con lo que son pantallas con información visual, principios específicos de diseño, las pantallas de información auditiva y sus principios de específico de diseño, y la interacción hombre-computadora sobre las consideraciones de hardware. Bueno, lo primero es pantallas con información visual, principios específicos de diseño. Las pantallas de información visual, que tenemos dos tipos de pantallas. ¿Qué se refiere a pantalla? Pueden ser monitores, pueden ser tableros, donde se especifica información respectiva de cierta actividad o de cierto proceso que se esté realizando. Existen dos tipos de pantallas que pueden darnos información, las cuales se caracterizan por lo siguiente. Las del primer tipo son de escala fija con un puntero en movimiento, como la imagen que tenemos aquí, que tenemos esta escala de velocidad, en este caso fija, y el puntero que nos indica la velocidad a la que se encuentra. Lo mismo la de revoluciones, que tiene una escala fija y un puntero, puede ser también la del consumo de combustible, la temperatura o incluso el nivel de combustible del vehículo. Y el otro tipo de pantalla que tenemos es de escala de puntero fijo con escala móvil, como se puede ver en este ejemplo muy común en los aviones, donde la escala como tal es la que se mueve y este puntero es el que está fijo, indicando la posición de la escala. Entonces, en estos tenemos que estos punteros no se mueven, sino que las escalas van variando. Como habíamos visto, el primer indicador es el preferido, ya que conserva varios principios de compatibilidad, como que los valores más grandes de la escala van de derecha a izquierda y el movimiento del indicador es en sentido de las agujas del reloj. Como vemos aquí nuevamente tenemos del menor de izquierda a derecha, o sea que el mayor va de derecha a izquierda, descendiendo 24, 22, así. Y en el segundo tipo de indicador no siempre cumple con ese tipo con alguno de los factores de la, de la escala, que sean que los valores más grandes van de derecha a izquierda o que el indicador se mueva en sentido de las agujas del reloj. Pero la ventaja que tiene es que puede representar escalas muy grandes, las cuales no siempre están en la pantalla en su totalidad. Como podemos ver aquí, podemos decir que esta es una altura de 37.000 pies, pero el avión puede variar entre 0 pies y digamos 50.000 pies. Sería una escala demasiado grande para que sea precisa y ponerla, digamos, en un indicador de tipo 1 como este. Por lo cual, él puede ir saliendo de la pantalla, como se puede apreciar aquí, e ir cambiando sus valores. Bueno, ahora pasamos al diseño de algunos de los indicadores del tipo 1. Como podemos ver, pueden ser, normalmente son redondos o pueden ser así, verticales u horizontales, siempre que el indicador vaya moviéndose. Aquí podemos ver que el indicador puede ir desde 0 hacia la derecha, aumentando y llegando otra vez a 0, lo cual nos puede indicar que puede dar 2 vueltas, 3 vueltas, dependiendo de qué tanto control le tengamos, de qué tanta precisión querramos, ya que aquí se puede apreciar que tiene una precisión bastante alta porque puede indicar de 0 a 10 unidades, indicando cada una. Y esto nos permite tener un control, y como no tiene ningún tope ni nada, puede dar una vuelta, entonces puede llegar a 100, 110, 120 y así sucesivamente, de acuerdo a las vueltas que dé. Este otro tipo de escala circular empieza en la parte inferior y se va desplazando hacia la derecha, aumentando, llegando hasta un tope, o sea, por lo cual este indicador normalmente no sobrepasaría estos niveles. Lo mismo puede ser este otro indicador,
que también empieza en la empieza en la izquierda, perdón, y sigue hacia la derecha, utilizando el mismo principio de los otros indicadores. Aquí tenemos estas escalas circulares con valores positivos y negativos, ya de acuerdo a la necesidad que se tenga de la medición que se realice. Puede ser de presión, que aumente presión negativa o positiva, o cualquier tipo de medida que necesitemos que tenga valores positivos y negativos. Normalmente el indicador se coloca verticalmente, empezando en 0 en la parte de arriba, aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Tenemos también este semicircular o curveada, que es bastante común también, con los mismos principios, que empiezan de izquierda a derecha, aunque estos no tienen una graduación tan precisa. En los de escala vertical tenemos estos indicadores, donde puede ir subiendo y bajando el indicador de acuerdo a la escala que tengamos. Lo mismo en la escala horizontal, también va variando de derecha a izquierda, aumentando hacia la derecha. El diseño aquí hay otro tipo de diseño de movimiento de escala fija, donde podemos ver que el indicador, el puntero, está fijo y la escala es la que se mueve. Entonces tenemos que la escala va desde 0 hasta 100, aumentando así hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo al movimiento. La disminución se realiza hacia la derecha y el aumento se realiza hacia la izquierda, ya que es la escala como tal la que se mueve. Tenemos también, por ejemplo, esos tipos de escala de ventana abierta, que solo van mostrando una parte del indicador y de la escala, y el indicador está fijo en un punto. Como podemos ver, este puede aumentar así hacia descendiendo, va aumentando los dígitos, o ascendiendo de esta manera va disminuyendo los dígitos. Este es el mismo principio, solo que con el indicador en vertical, aumentando hacia la derecha, disminuyendo hacia la izquierda, y este igual aumentando hacia la derecha y disminuyendo hacia la izquierda. En la escala vertical es muy parecido al que vimos anteriormente, pero que en este se mueve la escala. Cuando los números van descendiendo, va aumentando su valor, y lo mismo aquí en el indicador horizontal. El indicador está fijo, la escala es la que se mueve y va aumentando a medida que los números van corriendo de derecha a izquierda. Ahora pasamos a las pantallas digitales de precisión. Como vimos, los indicadores anteriores eran análogos, ya que dependían del movimiento de una aguja o un indicador móvil, que muestra el movimiento y la indicación de la lectura que estemos realizando. Entonces, las pantallas digitales de precisión se utilizan cuando requieren valores numéricos muy precisos, y que dichos valores no sean tan fluctuantes o no cambien tanto. Eso nos puede ayudar como para que un nivel se mantenga constante y entender cómo está funcionando. Por ejemplo, el voltaje de la batería debe normalmente estar en un valor constante de unos 14 voltios a la hora de estar trabajando. Entonces, cuando los valores cambian rápidamente, ya sea un aumento o un descenso rápido, es difícil comprender la lectura, ya que los números simplemente están cambiando su valor rápidamente y no podemos apreciar tan claramente el aumento o el descenso del nivel o de la indicación como en los indicadores análogos. Aquí tenemos varios ejemplos de algunas pantallas digitales de precisión. Como podemos ver aquí, la pantalla digital nos va mostrando cada dígito que va aumentando de acuerdo a cada proceso que se esté realizando o cada unidad que se esté contando. Aquí podemos ver que cada dígito representa, en este caso, una unidad, luego una decena, una centena, una unidad de mil, una decena de mil. Este tipo de pantalla digital puede representar los kilómetros recorridos por un vehículo,
o los pasos dados por una persona, o los procesos realizados por una máquina, etcétera, etcétera. Cualquier elemento que necesitemos contar. La característica de este tipo de pantalla es que va aumentando y va dejando registro de cuánto se va produciendo o de cuánto va recorriendo, pero no, normalmente no se regresa, simplemente va aumentando. Y tenemos ejemplos de las pantallas electrónicas, como de tipo circular. Como podemos ver, este dial electrónico va aumentando de izquierda a derecha, es muy parecido a los tipos de indicadores análogos, solo que en este va representando el aumento mediante una luz que va encendiéndose a medida que va alcanzándose la medida indicada. Tenemos esto de tipo horizontal que nos muestra, por ejemplo, la condición entre dos situaciones, en este caso entre frío y caliente, puede representar la temperatura del motor y se va desplazando de acuerdo a las condiciones que se está presentando. Puede desplazarse hacia el lado frío, desplazarse hacia el lado caliente. Tenemos también este tipo de indicador que va aumentando de acuerdo a la medida que se esté realizando. Se va encendiendo cada vez cada luz representada por cada uno de estos niveles, los cuales van aumentando también de izquierda a derecha. Y este otro tipo que va aumentando es en esta parte hacia cada indicador, igualmente como los anteriores. Y tenemos este electrónico digital que nos va mostrando cada una de los valores en los que se encuentre el proceso. Solo que en este caso solo va mostrando la lectura actual del proceso, aunque disminuya o aumente. Bueno, algunas de las características básicas de las pantallas es el rango de escala que se muestra en orden progresivo a través del indicador. Es decir, los números que tienen cada pantalla o cada indicador para mostrar en qué nivel se encuentra la medida que estamos analizando. Estos marcadores principalmente están representados por los números 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente. O pueden ser 0, 1000, 2000, 0, 1, 2, de acuerdo a la escala que representemos. Y estos valores normalmente tienen unos marcadores intermedios, unos marcadores menores que se encuentran entre los intervalos de los marcadores principales. En este caso serían los números 5, 15, 25, 35 y así sucesivamente, los cuales van intermedios entre los marcadores principales. Entonces sería una medida de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente, lo cual nos puede servir para mejorar la precisión de la lectura. Entre más pequeños sean los intervalos, pues más precisa puede ser la lectura, pero eso también depende de la magnitud que estemos midiendo, ya que si son magnitudes muy grandes, escalas muy pequeñas o de lectura muy pequeñas, pueden ser difíciles de comprender o demasiado pequeñas para leerlas. Por lo cual siempre es importante tener en cuenta la referencia de la escala que se está manejando el indicador. Aquí podemos ver un ejemplo de un indicador de presión, puede ser de presión o que maneja unidades de libras. Y la unidad de escala es cercano a una libra. Esto quiere decir que cada uno de estos indicadores representa una libra. Y aquí podemos ver el intervalo numerado que va desde los valores de 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta 100. Y tiene un intervalo de graduación de una libra. En este caso, el indicador no posee los indicadores intermedios numerados, pero sí están señalados mediante esta pequeña barra que sobresale un poco más de las otras que son más intermedias. Entonces tienen un intervalo de graduación de una libra por cada línea que representa, y esta línea media representaría unas 5 libras. Es decir, que tiene un rango de escala de 0 a 100, un intervalo numerado de 10 y una graduación del intervalo de una libra.
por lo cual se indicaría que la precisión del instrumento es de 1 libra y la capacidad es de 100 libras. Algunos de los patrones con tablero numerado son es la forma en cómo se presenta el indicador. Siempre es importante tener indicadores que su representación gráfica sea igual para tener una vista general mucho más clara de que pueda estar bajo control o que pueda estar saliéndose de control. ¿Qué significa esto? Viendo este ejemplo de varios indicadores, digamos que está manejando la presión de unas líneas de vapor, podemos ver que todos los indicadores tienen la misma posición y podríamos referir que poseen la misma escala. Asimismo, podemos identificar que este indicador está fuera del rango establecido, por lo cual nos muestra que puede haber un error en esta línea de proceso. Esto es importante para poder identificar rápidamente los comportamientos que estén fuera de lo común. Por eso los patrones siempre deben ser similares o iguales para tener en cuenta que los que estén fuera de rango son los que pueden estar presentando problemas. Las lámparas indicadoras para tener la atención del operador. Estos son elementos bastante importantes ya que le dan información precisa y oportuna al operario de alguna situación que se esté realizando. Normalmente se pueden utilizar luces o lámparas con diferentes luces de color, donde cada color puede indicar una situación que se esté presentando. Normalmente se presentan tres colores que son rojo, naranja y verde, en el cual el rojo puede indicar una situación de alerta o de parada de emergencia, la naranja puede indicar una situación de posible riesgo o de prevención y la verde puede indicar que la operación con normalidad. Aquí tenemos un ejemplo de una de las lámparas utilizadas para indicar los diferentes tipos de situación que se le puedan presentar en el área de trabajo o en la maquinaria utilizada por un operario. Como podemos ver, tenemos el color rojo que puede indicar una parada de emergencia o una situación de emergencia donde el trabajo debe ser detenido por completo. Asimismo, una luz naranja que puede indicar que se tenga precaución en la operación que se está realizando porque puede presentarse un posible riesgo. Y tenemos por último la luz verde que nos indica que todo está operando con normalidad y podemos seguir con nuestra tarea regularmente. Ahora pasamos a las pantallas de información auditiva. Las señales auditivas de advertencia son sistemas de seguridad o sistemas de información muy útiles en caso de que no tengamos acceso a sistemas visuales o nuestra operación restrinja la percepción de sistemas visuales. Por ejemplo, si se está trabajando en sistemas de precisión o en el manejo de piezas de precisión, tenemos que tener en cuenta que no siempre podemos estar alzando la vista para ver qué está sucediendo a nuestro alrededor, por lo cual el uso de señales auditivas es bastante importante para indicarnos qué pueda estar sucediendo. Asimismo, uno de los ejemplos más claros que se pueden tener es el procedimiento de salida que se tiene en una carrera de atletismo, en el cual los competidores se encuentran concentrados en la forma en que van a iniciar su carrera, por lo cual no están viendo ninguna pantalla que les indique la salida. Entonces es cuando se usa un elemento sonoro para indicar la partida. En este caso, el disparo de un arma de fuego indica la salida, el cual al escuchar el sonido los corredores deberán iniciar su carrera. Otro de los elementos de señales auditivas más comunes y utilizados en muchas situaciones son las sirenas, los cuales al sonar indican, les dan información a los trabajadores de alguna situación de emergencia que se pueda estar presentando y hace que detengan su actividad de inmediato, al no tener que estar viendo una pantalla para ver qué pueda estar sucediendo.
el, el reconocimiento del sonido de emergencia es mucho más inmediato que la percepción de una información visual. Las señales auditivas de dos etapas son otro elemento de señal auditiva que nos permite recibir información mediante sonido y no estar pendientes a sistemas visuales. Los sistemas de señales auditivas de dos etapas son comunes en aeropuertos, en el cual primero se presenta una señal auditiva que llama la atención del usuario y posteriormente se procede a darle un mensaje corto, claro y preciso que dé información importante al usuario. Asimismo, en los estadios de fútbol también se ve este ejemplo en el cual primero se genera un timbre determinado en los altavoces llamando la atención del público y luego se le indica un mensaje corto y preciso de las situaciones que se estén generando en el partido. Pasamos a las habilidades y limitaciones del ser humano. Como se tiene entendido que las habilidades auditivas del ser humano se trabajan mejor a una frecuencia de 1000 Hz, lo cual recomienda que se utilicen señales auditivas con frecuencias entre los 500 y los 3000 Hz para que las señales no sean confusas o que no sean entendidas con rapidez. Entre las frecuencias de la señal auditiva permiten que éstas se diferencien fácilmente de los sonidos de fondo en los que nos podamos estar inmersos. Por ejemplo, en el uso de una máquina pulidora, esta presenta un sonido con una frecuencia auditiva específica, por lo cual si nosotros emitimos un sonido de emergencia también a una frecuencia específica, esta puede confundirse con el sonido de la maquinaria y no dar la advertencia adecuada a tiempo, por lo cual la fluctuación entre los diferentes rangos de frecuencia de la señal sonora permiten que este varíe del sonido ambiente e indiquen rápidamente la situación al personal que esté escuchando la señal. Asimismo, es recomendable no utilizar señales demasiado altas porque pueden afectar el oído de los usuarios, por lo cual se recomienda que no aumenten los 100 decibeles de sonido. En los factores ambientales tenemos en cuenta que las frecuencias de señal que estén por debajo de los 1000 Hz son más útiles para cuando tengan que viajar largas distancias, es decir, más allá de los 30 metros, ya que estas frecuencias de los 300 metros, perdón, ya que estas frecuencias al no ser tan altas no son absorbidas por los objetos circundantes. En las frecuencias altas el sonido se pierde más rápido en los elementos circundantes porque rebotan mucho más rápido. Asimismo, cuando hay bastantes obstáculos o varios obstáculos en el entorno donde debe producirse la señal sonora, es recomendable utilizar frecuencias debajo de los 500 Hz, ya que estas señales no se pierden tan rápido en el entorno y así el usuario puede detectar la señal. Uno de los factores ambientales que se debe tener en cuenta es señales auditivas que estén separadas de algunas fuentes de sonido de ambiente que puedan interferir con estas señales. Por lo cual, si notamos, los sistemas de emergencia sonora o de emisión de sonido casi siempre están ubicados en áreas altas o cerca de los techos de las edificaciones para evitar que estas puedan ser obstaculizadas y luego no sean emitidas de manera correcta y no adviertan al personal de cualquier situación que se pueda estar presentando. Lo mismo, se recomienda no tener obstáculos cerca de las señales sonoras para evitar que estas
no se propaguen con rapidez. Ahora pasamos a la interacción de la hombre-computadora, lo cual será expuesto por mi compañera. Muchas gracias. Buenas, hoy les voy a hablar del tema interacción hombre-computadora. Esta es considerado como una disciplina y estudia cómo las personas interactúan con las computadoras y hasta qué punto las computadoras se desarrollan para interactuar con las personas. Esta consta de 3 componentes: los usuarios, los ordenadores y la interacción entre ellos. Esto es importante por varias razones. Primero, investigar y comprender los factores organizacionales, sociales y psicológicos que determinan cómo las personas utilizan la tecnología. Este es el punto de partida de la interacción hombre-computadora. Es un proceso de aprendizaje continuo. Segundo, enfoque centrado en las personas. Esta se centra cada vez más en las personas. Se ha expandido para crear soluciones. Por ejemplo, la accesibilidad para las personas mayores, los discapacitados cognitivos y los físicos. Además, consiste en crear sistemas y marcos que mejoren la vida de las personas. Tercera, desarrollar herramientas y técnicas para construir sistemas adecuados que satisfagan las necesidades del cliente. Y por último, la cuarta, crear una interacción del sistema de usuario que sea eficiente, eficaz y seguro. Por otro lado, tendremos en cuenta unas consideraciones. La primera sería las consideraciones de hardware. Este es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Definiremos varios conceptos aquí. Del teclado. En cuanto al tamaño, si es pequeño, tiene ventaja, ya que se puede operar con una sola mano y la otra realizar otra actividad. En la estenomecanografía y la clasificación de correo es mejor utilizar teclado de cuerda. Esto requiere de la activación de simultánea de 2 o más teclas. Así se necesita menor número de teclas y puede teclarse considerablemente, es decir, de un 50 a un 100%. Las teclas pequeñas, las cuales son cada vez más comunes a medida que los PCs reducen su tamaño, representan una desventaja para las personas con dedos largos, pues cometen un error y su velocidad se reduce. Las teclas tienen un desplazamiento ideal de entre 0.08 y 0.16 pulgadas, y la fuerza que se imprime sobre ellas no debe ser mayor a 0.33 libras. Asimismo, las teclas de independientes han demostrado tener capacidad para reducir la desviación del cúbito, que normalmente se presenta con el uso de teclados convencionales de una sola pieza. Como segundo tenemos los dispositivos apuntadores. Gracias a esto se ha reducido el uso excesivo del teclado, es decir, el operador puede pasar menos de la mitad del tiempo utilizando el teclado. Se ha desarrollado y aprobado una amplia variedad de dispositivos, ejemplo, la pantalla sensible al tacto. Utiliza ya sea una cubierta sensible al tacto sobre la pantalla. Este método es muy natural y el usuario solo tiene que tocar el objetivo directamente sobre la pantalla. Otra sería la pluma luminosa. Consiste en una aguja conectada a la computadora mediante un cable electrónico que sensa el rayo electrónico explorador en una sección de la pantalla. En particular, esta goza de mayor precisión que la anterior. También tenemos la placa plana que se coloca sobre la cubierta del escritorio y que se conecta a la computadora, es decir, la placa es una representación de la pantalla. Y por último tenemos ratón, es un dispositivo portátil con una esfera redundante en su base, que sirve para controlar la posición de uno o más botones para otras entradas. Para seguir tenemos la pantalla de los monitores.
Esta debe tener una serie de requisitos como por ejemplo el centro de la pantalla del monitor debe colocarse a la misma altura de la línea de vista normal, la cual es aproximadamente de alrededor de 15 grados por debajo de la horizontal, para una pantalla de 15 pulgadas a una distancia típica de lectura de 16 pulgadas. Las orillas están colocadas ligeramente más allá del como del más o menos 15 grados de campo visual principal. Esto es óptimo ya que no es necesario realizar movimientos de cabeza y la fatiga de los ojos es mínima. Por lo tanto, la parte superior de la pantalla no debe estar muy encima del plano horizontal de los ojos. Y por último tenemos los PC portátiles y podcast. Estos son cada vez más populares. Su principal ventaja respecto a las computadoras de escritorio es su reducido tamaño y peso y su portabilidad. También tiene algunas desventajas como lo son las teclas y el teclado más pequeños. Por lo menos la falta de un mecanismo de ajuste de pantalla y genera una excesiva flexión del cuello mucho mayor a los de 15 grados que es recomendable. Mayor flexibilidad de los hombros y ángulos de los codos, mayores a 90 grados, lo que ha dado pie a sensación de incomodidad en comparación al uso de los PCs de escritorio. Por otro lado, tenemos los podcasts, que son mucho más pequeños, son demasiado nuevos en el mercado, por lo tanto no han sido evaluados rigurosamente. Por ende, no tienen demasiado reconocimiento en el mercado. Para continuar, tenemos las segundas consideraciones. Estas serían las consideraciones de software. El software es el equipamiento lógico que posee unos sistemas informáticos como computadoras y otros aparatos, como teléfonos inteligentes, cajeros automáticos y diversos aparatos tecnológicos, entendiéndose por software a todos los programas, sistemas operativos y aplicaciones. Aquí tenemos unos ejemplos de software de aplicación y software de licencia, hay software libres, hay varios software. Dependiendo cómo y dónde estés trabajando, vas a aplicar los diferentes software. Los ingenieros de métodos industriales no se dedican a desarrollar programas, sino a utilizar las variedades de software existentes en el mercado y que crean conveniente para la interacción humana como con la computadora, obviamente buscando una mejora continua. La interrelación cada día simplificando los mejores que se pueda presentar. Haremos una pregunta. ¿Qué impacto tiene la interacción hombre-computadora en la productividad? La interacción hombre-computadora es un dominio interdisciplinario que abarca disciplinas como la informática, la ingeniería de los factores humanos, la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía, la antropología y la ciencia cognitiva. En los últimos años, la interrelación hombre-computadora ha pasado rápidamente de estudiar la interacción con los ordenadores de sobremesa a centrarse casi exclusivamente en los dispositivos móviles. Como lo había mencionado al principio, las soluciones que han dado esta interacción y la utilidad de ella, aún con sus errores, han sido mucho más el impacto positivo que ha tenido. Por ejemplo, ¿cómo se guarda la información hoy día en las empresas? Ya no es necesario tener una cantidad de papeles innecesarios, desordenados por toda la empresa. Ahora tenemos una computadora donde se guarda más rápido, es más eficiente el trabajo, es más rápido. Entonces, aquí podemos evidenciar el impacto que ha tenido esta interrelación. Daremos unos ejemplos de casos de aplicación de la interacción hombre-computadora. Primero, lo voy a leer. Ernesto quisiera hablarle a su PC y que éste ejecute las órdenes más complejas dadas en lengua corriente. Sin embargo, parece que las computadoras de última generación no logran entender el español, la calle. Entonces, será simple cuestión de tiempo o impedimento de computabilidad y lógica. Hay una interrelación entre la computadora y el hombre aquí. Él quisiera adoptar un lenguaje o con la computadora coloquial como el que utiliza con sus amigos y eso. Sin embargo, no es posible, todavía no es conveniente hacer ese lenguaje con la computadora. Segundo,
Carla trabaja en SECAR, en el departamento administrativo. Para cumplir con su trabajo debe utilizar un computador todas las horas de trabajo. Aquí vemos que hay una interacción entre la computadora y la trabajadora. Como pasa todo el día, ella tiene que tener en cuenta muchos requisitos para poder llevar a cabo su trabajo, con su postura, el escritorio, el computador. Tiene que hacerse constantes revisiones médicas con los ojos, si necesita lente, una serie de requisitos para poder hacer esta interrelación. Y por último tenemos Juan, como muchas personas, no acepta el uso de mouse integrado en el teclado de su notebook, y con cada nueva compra incorpora su viejo mouse externo conectado a través de un puerto USB. Esto será problema de ergonomía, de aprendizaje o de adaptación. Aquí vemos claramente la interpretación que hay. Hay personas que aún no se adaptan a la evolución que va teniendo las computadoras cada día. Prefieren lo antiguo, lo tradicional. O también puede ser que sea problema ergonómico. De pronto como su posicionamiento con las nuevas computadoras que no tienen en integral y todo eso.